Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición del programa Monográficos TDAH Vallès, el que emitimos en nuestro canal TV TDAH Vallès, que sabéis que está patrocinado y promocionado por la Asociación TDAH Vallès. En esta ocasión vamos a hacer el monográfico sobre la ponencia que realizó la doctora Pàmies, la doctora Montserrat Pàmies Massana, que es jefe de Psiquiatría Infantojuvenil del Servicio de Salud Mental de la Corporación Sanitaria Universitaria Parc Taulí de Sabadell, y que lleva por título TDAH de la infancia a la edad adulta. Esperamos que sea de vuestro interés. Hola, buenos días a todos. Bueno, veo tantas caras conocidas que la verdad que es muy fácil sentirse en familia aquí, y mi función es presentar esta primera mesa. Les quiero explicar un poco cómo será el cronograma para que tengamos un marco en el tiempo. La doctora Montserrat Pàmies será la primera ponente y recogeremos a partir de los 20 minutos. Mari Carmen recogerá las preguntas que les pedimos que las hagáis por escrito y me las alcanzará a mí para que las pueda organizar y evitar las preguntas redundantes. Cuando termine su ponencia, yo subiré nuevamente para transmitirle las preguntas vuestras a Monse. Bueno, la doctora Montserrat Pàmies es mi cap de servei, es la cap de servei del Hospital Parc Taulí, el Hospital Universitario Parc Taulí, de aquí de Sabadell. Es una persona muy fácil de presentar porque ya vosotros la conocéis a través de sus ponencias, de su producción. Y bueno, para mí es realmente un placer presentarla porque trabajamos codo con codo cada día y porque hemos dado un formato que no sé si ustedes conocen, que es que nuestro servicio hemos creado o hemos dado forma a una guía clínica y un protocolo de actuación en el TDAH que coincide el haber creado este protocolo con la llegada de Monse a nuestro servicio, y que tiene dos particularidades: que es un protocolo consensuado entre los diversos actores que tiene el tema del TDAH. O sea, la característica diferencial de nuestra guía clínica, nuestro protocolo, es que es un protocolo que, como ustedes saben, el TDAH es una situación que tiene muchos actores, ¿no? La parte educacional, los profesionales, los médicos, los neuropediatras, los profesionales de la primaria, que normalmente se pelean, discutimos. Nosotros tomamos un poco las cosas desde el principio, nos empezamos a pelear desde el principio, ya al hacer el protocolo, que de esta manera resultó consensuado. Y esa es una de las características diferenciales que tiene. Y la otra, y que es quizás la más importante, es que es una guía clínica que se aplica, o sea que funciona. Hay otras guías clínicas que son muy pulidas, pero que no tienen aplicación y son un poco papel mojado. Esta guía clínica, bueno, está viva, está funcionando, no solamente está penjada de la red del Taulí, sino que de la página web, sino que tiene un funcionamiento en el día a día. Y de ella resulta no solamente una atención clínica y unos mínimos garantizados a todos los chicos y sus familias, sino que además nos permite reunir los datos de una manera ordenada y que nos permitirá, yo creo que mucho más adelante, investigar sobre este problema. Montserrat Pàmies, además de ser la cap de servei de salud mental infantojuvenil en el Taulí, es la presidenta de la Sociedad Catalana de Psiquiatría Infantil. Los dejo con ella. Bueno. Bueno, gracias Ricardo por la presentación. Antes de empezar me gustaría, sobre todo, en nombre del doctor Diego Palau, el director de psiquiatría, y en mi nombre, felicitar a TDAH Vallès. Creo que es un orgullo para nosotros tener aquí en Sabadell una asociación como vosotros. Ya sabéis que sois importantes en la historia de la psiquiatría infantil del Taulí, de la psiquiatría, diría, en general del Taulí. ¿Vale? Y nuestra voluntad ha sido, sobre todo, pues en estos últimos 4 o 5 años, trabajar conjuntamente. Nuestra visión de la psiquiatría desde el Taulí es una visión que sale del hospital, que va a la comunidad,
para nosotros es muy importante la participación de las familias en la mayoría de los trastornos. ¿Vale? De hecho, el día 23 de mayo tenemos una jornada en el hospital a la que me gustaría ya invitaros, y supongo que desde la asociación nos invitarán también a todos los padres, que es el TDAH, la salud mental, la FEM entre tots. ¿Vale? Son distintos talleres que realizaremos en el hospital de esquizofrenia, de trastorno depresivo, de suicidio y uno de TDAH, ¿vale? Para realizar talleres conjuntamente entre padres, profesores y psiquiatras y psicólogos, ¿vale? Uno de estos talleres será específico de TDAH, ¿vale? Con lo cual, nada, simplemente pues felicitats a tots y empiezo con mi charla. Bueno, el título de mi charla es el TDAH desde la infancia a la edad adulta. Sé que ayer el doctor Tony Ramos seguro que muy bien habló del TDAH en la edad adulta. ¿Vale? Yo voy a empezar un poco, vamos a volver hacia atrás. Seguro que la mayoría de vuestros hijos fueron diagnosticados en la infancia y todos lleváis una trayectoria con ellos, ¿no? Algunos de ellos. Entonces, probablemente muchas de las cosas que yo vaya a decir ahora os suenen como muy familiares. La verdad es que me he basado en estudios científicos, por supuesto, para dar algunos datos que nos puedan a todos orientar en cómo va evolucionando el TDAH y, sobre todo, orientar terapéuticamente, ¿no? ¿Qué cosas hemos observado los psiquiatras y psicólogos estudiando el TDAH que estarán relacionadas con una mejor evolución y una mejor calidad de vida de los niños con TDAH? Identificar eso es básico para que los protocolos de tratamiento tengan su eficacia. Empiezo con un conflicto de intereses que tenemos que hacer siempre los médicos cuando presentamos con la industria farmacéutica. Por supuesto, en esta charla no hay ningún conflicto de intereses, más que el cariño que tengo a TDAH, Vallés, es el único. El índice. Hablamos de la evolución clínica de los síntomas nucleares de TDAH. ¿Qué aspectos diferencian el TDAH en la adolescencia respecto a la infancia? En la edad adulta pasaré bastante más por encima porque lo explicó ayer el doctor Ramos. Y luego dos aspectos que han sido especialmente estudiados en la evolución del TDAH. El género, ¿no? El hecho de ser un niño o una niña tendrá diferencias en la evolución de ese trastorno. Y luego también la influencia del tratamiento en esa evolución. Bueno, sabemos que los síntomas en los niños, todos ya muy conocidos, ¿no? La dificultad de sostener la atención, de no escuchar, perder las cosas, no organizarse. Esos síntomas de déficit de atención, que muchas veces son las principales causas del fracaso académico, ¿no? En los primeros años de la primaria, sobre todo, y en el inicio de la secundaria. Cuando llega la adolescencia, esa atención ha mejorado algo la mayoría de las veces evolutivamente, pero poco, y muchas veces ahí siguen persistiendo síntomas de déficit de atención en la edad adulta, que ya no es atender a clase, porque los adultos normalmente no vamos a clase, pero esa dificultad en la concentración pues se traduce también en la dificultad en manejar el tiempo, en saber cuándo tengo una reunión termino la otra, cómo coordino una cosa con la otra, cómo cuando la atención, que es una función concreta que forma parte de la planificación, la atención, pues la dificultad de organizar las cosas, de planificarme, ¿no? De mantener la atención también leyendo o trabajando. Es decir, que en la edad adulta siguen persistiendo algunos de estos síntomas. La hiperactividad quizás es el síntoma de TDAH que vemos más claramente que evoluciona de forma natural a lo largo del tiempo. El TDAH mixto, con síntomas de hiperactividad e impulsividad, que es claramente manifiesto en la primera parte de la infancia, sí que vemos que al llegar la adolescencia y sobre todo pues nada con el desarrollo que supone en la pubertad, en el desarrollo de nuestro cerebro, ¿vale? Pues estos síntomas de hiperactividad e impulsividad de forma natural disminuyen, por lo menos de una forma manifiesta. Es decir, los adolescentes normalmente ya cuando llegan a la consulta del psiquiatra o del neuropediatra no se suben a la mesa ni se caen de la silla. Pero ellos explican que esa hiperactividad se traduce más en una sensación interna de inquietud. Es decir, el motor ha dejado de funcionar hacia afuera, ha dejado de no parar de moverse para tener por dentro también esta sensación de inquietud.
¿vale? La verborrea, los niños hablan mucho cuando es un síntoma de hiperactividad hacia la infancia, se traduce más ya a una sensación de que me cuesta frenarme, callarme cuando querría hacerlo, ¿no? Bueno, esto también es una mezcla de impulsividad cognitiva, pero también puede ser una evolución del síntoma. En la edad adulta, esta sensación interna de inquietud, buscan trabajos activos muchas veces los TDAH de forma espontánea, pero también es cierto que vemos que cambian con más frecuencia de trabajo, son más impulsivos en la relación con sus iguales, con los jefes, ¿no? Eso produce cambios laborales, conducen más rápido, sabemos esto, seguro que ayer ya el doctor Ramos lo explicó, ¿no? Que hay también consecuencias en cuanto a la conducción, en cuanto a riesgos laborales, mayor riesgo de embarazos en la adolescencia, ¿vale? Es decir, que esa hiperactividad y esa impulsividad persisten, pero cambian de forma, ¿no? Y muchas veces también cambian de intensidad. Me he referido a los síntomas nucleares del TDAH, explicando la evolución, pero, por supuesto, el TDAH es mucho más que los síntomas nucleares. El TDAH es un niño muchas veces con una autoestima bajita, sobre todo al inicio de la escolaridad, ¿vale? Que puede tener dificultades emocionales, dificultades en la relación con los demás, ¿vale? Y que eso tenemos que tenerlo muy en cuenta desde el inicio del diagnóstico y desde el inicio del tratamiento. ¿Por qué? Porque si no, muchas veces podemos añadir aspectos sociales o aspectos emocionales que a lo mejor hubiésemos podido evitar, si identificamos adecuadamente y atendemos a estos aspectos ya desde el inicio del tratamiento. ¿No? Por eso es muy importante a la hora de planificar tratamientos en los hospitales, en los servicios sanitarios, tener en cuenta pues, que tenemos una evidencia científica, por supuesto, del tratamiento farmacológico, pero que también es muy importante hacer terapia conductual para padres, explicarles a los padres qué formas tenemos de mejorar la autoestima de los niños, evidentemente hacer el tratamiento o la coordinación integrada con el sistema educativo, ¿vale? El trabajo de todo esto va a tener mucha importancia en todas aquellas cosas que están más allá del TDAH. Los problemas escolares, la dificultad para relacionarse, la caída de la autoestima al inicio de la escolaridad, que se puede convertir en la adolescencia o en la edad universitaria ya en problemas legales, con mayor riesgo de consumo de drogas, accidentes, ¿no? Y eso pues en la edad adulta también se podría llegar a mantener si no lo tenemos en cuenta, si no vemos el tratamiento del TDAH como un trastorno global. Bueno, ¿qué nos dicen los estudios, ¿no? Algunos de los estudios que tenemos. Sabéis que el estudio más famoso del TDAH, el clásico estudio, es el estudio MTA, que es un estudio que se realizó en Estados Unidos en los años 90. El objetivo de ese estudio inicial era ver si el tratamiento farmacológico, solo el tratamiento farmacológico con terapia conductual o las dos cosas combinadas eran mejor, cuál de ellos era mejor y si todo eso era mejor que no hacer nada o hacer un tratamiento habitual que en Estados Unidos lo realizaban pues, los pediatras de la primaria. ¿Vale? Que los resultados de este estudio fueron que el tratamiento combinado y el tratamiento farmacológico, los dos eran claramente superiores al resto de las terapias, ¿vale? Eso pues está avalado por muchos otros estudios. El tratamiento farmacológico y la terapia conductual son el nivel de evidencia A en el TDAH, es decir, lo que tiene mayor evidencia científica. En ese primer estudio, el tratamiento farmacológico y el tratamiento combinado, entre ellos no había una diferencia significativa, ¿vale? Eso era al inicio, el principio de este estudio que duró 14 meses. Esos niños, que eran niños en ese momento de la primaria, fueron evaluados a los 8 años, ¿vale? Y aquí tenemos una primera muestra de la evolución de esos niños, que eran sobre todo niños con mucha hiperactividad e impulsividad, eran niños con TDAH mixto, ¿vale? Los cogieron otra vez a los 8 años, que ya eran en el inicio de la adolescencia o en la adolescencia. ¿Qué se vio? Que estaba relacionado, ¿qué buscábamos cuando los vimos a los 8 años, los vieron a los 8 años? Ver qué síntomas de la infancia predecían que eso continuaría siendo problemático en la adolescencia, ¿vale? ¿Y qué vieron? Que la severidad de los síntomas de TDAH, es decir, cuanto más grave era el TDAH en la infancia, cuanto más problemas de conducta tenía el niño con TDAH en la infancia, luego cuanto más bajito era el nivel intelectual, si la situación social del niño era anómala, ¿vale? Todo esto
y luego cómo el niño había respondido en esa fase aguda del tratamiento. Eso eran las 5 variables que predecían que eso se continuaría siendo un problema, manteniendo como TDAH con muchos síntomas en la adolescencia, ¿vale? De hecho, a los 8 años, un 30% de los niños esos con TDAH ya no cumplían el diagnóstico de TDAH en la adolescencia, ¿vale? Es decir, había un 30% que habían mejorado lo suficiente como para no llegar a cumplir criterios diagnósticos, ¿vale? Pero aún así, su funcionamiento a nivel social y emocional era peor que el de los otros niños sanos sin TDAH. Vale, había distintas evoluciones, ¿vale? Y se separaron estos grupos. Había niños que mejoraban mucho en los 14 primeros meses, niños con una muy buena respuesta a la terapia aguda, que luego decrecían otra vez a niveles previos. Luego eso se estudió y se vio la importancia de mantener intervenciones, sobre todo psicoterapéuticas, y hacer un seguimiento reglado para que eso no pasara. Había un 50% que esa buena respuesta la llegaban a mantener, ¿no?, a lo largo del tiempo, y un 34% que no habían mejorado inicialmente, pero luego habían llegado a mejorar y mejoraban con el tiempo. En este tercer grupo había unos que probablemente esa mejora se explicaba simplemente porque estaba determinado genéticamente y había una evolución positiva en el desarrollo del cerebro, pero también, analizándolos específicamente, se veía que eran niños en los que se habían aplicado adecuadamente todas las estrategias de seguimiento, ¿vale? Los resultados del MT a los 8 años nos han servido para ver la importancia del seguimiento a largo plazo. A largo plazo me refiero desde la infancia a la adolescencia. Bueno, estos son los resultados estadísticos, ¿no? Cómo medimos estos 3 grupos y con qué instrumentos medimos estos 3 grupos, ¿vale? Y los 3 grupos respecto. Vale, entonces, he dicho que no había diferencia en cuanto al tratamiento que se había aplicado en la infancia y la evolución en la adolescencia, globalmente. Pero sí que veíamos que había casos en los que había TDAH con ansiedad que, si habían recibido la terapia combinada, evolucionaban mejor. En general, lo que vimos es que los niños con TDAH con comorbilidad, es decir, con un trastorno del ánimo, con un trastorno de ansiedad o con un trastorno del aprendizaje, evolucionaban mejor significativamente, y en este estudio cuando lo asociábamos la terapia farmacológica a la terapia de conducta. Vale. Entonces, a raíz de este MTA, ¿qué factores en principio son de riesgo para una mala evolución del TDAH de la infancia a la adolescencia? Bueno, pues en principio veréis que tanto en la diapositiva de factores de riesgo como la de protección, el primer punto es la familia, ¿no? La familia con unos vínculos afectivos débiles y con una desestructuración familiar, una disciplina inconsistente, un ambiente familiar con conflictos. Todo esto, o la psicopatología de los padres, era uno de los factores de riesgo de mantener esto en la adolescencia. Luego, otros aspectos más intrínsecos del niño, como la autoestima baja y el pertenecer a un grupo de riesgo del entorno, el locus de control externo, es decir, el pensar que todo viene de fuera, me lo van a resolver o me lo provocan desde fuera, el tener poca implicación en el tratamiento y en el diagnóstico del TDAH, y luego el abandono escolar, ¿vale? De ahí la importancia de hacer todas las estrategias que sean posibles desde la salud mental y desde educación para que los niños con TDAH puedan seguir una escolaridad adecuada, con las adaptaciones si es necesario, que es pertinente, sea a nivel conductual o de aprendizajes. Pero es muy, muy importante el no tirar la toalla y seguir y hacer que los niños, evidentemente, sigan la escolaridad marcada por su nivel intelectual y por la situación y por su motivación también. Como factores protectores, pues la inversa. Al tener un locus de control establecido y un proyecto de vida elaborado era un factor protector, y luego pues una comunicación familiar positiva, ¿vale?, ayudaba a esto. Vale, entonces, cuando ya salimos un poco y vamos a ver el trastorno desde toda su evolución, ¿vale? Tenemos estudios ya de Biederman, sobre todo estudios americanos, seguro que de estos estudios ayer se refirió el doctor Ramos, ¿vale?, que siguen niños desde la adolescencia hasta la edad adulta, y vamos viendo qué síntomas se van manteniendo y qué síntomas
cambian a lo largo del tiempo. ¿Vale? En general, estos estudios de Biederman, ¿qué hablan? Hablan, como resumen, que un 35% de los síndromes, un 35% del TDAH va a mantenerse en la edad adulta. Es decir, vamos a tercios, para resumir, ¿no? Habrá un 30% que en la adolescencia ya habrá mejorado, o sea, con lo cual en la adolescencia nos encontraremos un 60-70% de los niños que inicialmente tenían diagnóstico que siguen con diagnóstico. Diagnóstico significa los síntomas y las consecuencias de los síntomas, ¿vale? Y luego, de este 60%, 70%, la mitad, ¿no? Con lo cual, en la edad adulta llegarán más o menos un 30% de los niños que inicialmente tenían diagnósticos y disfunciones con diagnóstico y disfunción, ¿vale? A los 11 años se vio los que tenían síntomas de TDAH. A los 11, o sea, la muestra esta de Biederman inicialmente era de 6 a 12 años y luego a los 11 años se volvieron a evaluar, es decir, a los 20 y pocos, ¿vale? Los niños que persistían más al inicio de la década de los 20 eran los que los niños en la infancia y el inicio de la adolescencia tenían, aparte del TDAH, trastorno de conducta, trastorno oposicionista desafiante o ansiedad. Es decir, cuanto más diagnósticos teníamos al inicio de la infancia y de la adolescencia, más riesgo teníamos de mantener el TDAH en la edad adulta, ¿vale? Eso a nivel de diagnóstico y también a nivel de síntomas, utilizando pues, el CBCL, problemas sociales, problemas de pensamiento, problemas de atención, ¿vale? Es decir, que eso eran criterios de persistencia del TDAH a la edad adulta. También un funcionamiento escolar anómalo o deficitario predecía que esto se mantendría en la edad adulta, así como adversidades psicosociales. Con lo cual, mayor comorbilidad, mayor disfunción, historia familiar positiva eran factores predictores de persistencia en la edad adulta, ¿vale? Esos que persistían seguían manteniendo tratamiento farmacológico. Para evitar la persistencia, ¿qué tendríamos que hacer? Pues lo que ya sabemos y en lo que estamos implicados todos, diagnosticar de forma precoz el trastorno. La verdad es que yo puedo decir en eso que en los últimos 5 años los diagnósticos en nuestro hospital en el Taulí, hace 5 años hacíamos muchos diagnósticos en la adolescencia, más o menos a la par que en la infancia. Y ahora, gracias a la labor de todo el equipo, especialmente también del doctor Miglorelli, estamos haciendo los diagnósticos mucho antes, 6-7 años al inicio de la escolaridad. Diagnosticar bien el trastorno al inicio, diagnosticar si hay un trastorno comórbido, ¿vale? Atender a los factores familiares y, sobre todo, disminuir el fracaso escolar o el impedimento académico. Cuando llegan a la edad adulta, los niños, las muestras que tenemos, mira, estos estudios son publicados a finales de los 90, inicios de los 2000, ¿vale? Con lo cual yo creo que los estudios que publiquemos de muestras de adultos en el 2025 seguramente tendrán otro perfil, ¿vale? Porque conocemos mucho más ya la importancia de todo esto. Pero ahora es lo que tenemos, ¿vale? Lo que tenemos en estos estudios de Biederman inicialmente, que nos decían que ese TDAH a la edad adulta tenía más riesgo de trastorno antisocial, trastorno por consumo de drogas, trastornos del estado de ánimo y trastornos de ansiedad. Probablemente el TDAH sea de los pocos trastornos que tenemos estudios a más de 30 años, ¿vale? Esto es algo que, sobre todo, de cara a los padres, y cuando nosotros ponemos un tratamiento farmacológico, es algo que nos da muchísima seguridad. Es decir, sabemos qué pasa con ese trastorno a los 33 años, sabemos qué pasa si medicamos a alguien durante más de 20 años, ¿vale? Pensar que eso es una seguridad que nos avala la ciencia, que es, bueno, que te permite trabajar con un grado de seguridad y de confianza en aquellos fármacos y en esas estrategias que estás utilizando. A los 33 años, ¿qué sabemos de ese seguimiento de la muestra americana de Boston a los 33 años? Que después de 33 años, un 40% de los pacientes no referían síntomas de déficit de atención y un 28% no tenían síntomas de hiperactividad, ¿vale? Que seguía existiendo a los 33 años, como hemos dicho en el estudio de los 11 años, que seguía existiendo una relación entre la gravedad y la disfunción social que ese niño tenía cuando era pequeño
y el riesgo de persistir el TDAH después de 33 años. ¿Vale? Estudios en España evolutivos hay muy pocos. Yo presento aquí uno del doctor Quintero de Madrid, en que hace un estudio de niños que entre los años 88 y 2000 fueron diagnosticados de TDAH en Madrid y luego los volvieron a reevaluar en el año 2006, ¿no? Cuando la muestra ya tenía 18 y 33 años. ¿Vale? Entonces, ¿tiene importancia ese estudio? Pues bueno, probablemente sí que es cierto que el factor cultural tendrá algo que ver y a lo mejor puede ser distinta la evolución de los niños con TDAH aquí que en Estados Unidos. ¿Vale? Por eso presento los datos del doctor Quintero. ¿Vale? ¿Qué pasaba después de estos años, entre los 18 y los 33? El 90% seguían viviendo con la familia de origen, un 50% estaban en activo y un 12% habían tenido accidentes de tránsito. ¿Vale? Yo creo que esto es bastante. ¿Vale? Habían repetido al menos un curso el 71,6% de la muestra y ningún curso, pues el resto. ¿Vale? En ese momento estaban a nivel ya de licenciatura un 25% y de diplomatura un 10% y un 27% se habían quedado con estudios primarios. ¿Vale? Está bien esta evolución. También pensar que la muestra esta es una muestra también un poco sesgada, yo creo, porque es de una clínica privada de Madrid, ¿vale? Con lo cual probablemente ahí también haya factores familiares y culturales o económicos, ¿no?, que nos están influyendo en la evolución. ¿Vale? Muchos habían repetido curso, muchos habían cambiado de colegio, ¿vale? Y había un 70% que no presentaba, un 78% que no presentaba psicopatología en esa edad, en la edad adulta, ¿vale? Más o menos esto, o sea, quedaba un 30% de pacientes que seguían presentando psicopatología. De este 30%, la mayoría eran TDAHs. Algunos con consumo de alcohol, abuso de alcohol y algunos con consumo de tabaco. Bueno, y a la hora de estudiar el género, ¿no?, he dicho que hablaré de dos factores muy concretos, el género y el tratamiento en la evolución. Este es un estudio a 5 años de niñas que en la infancia tienen el diagnóstico de TDAH y las vuelven a evaluar en la adolescencia. Solo las niñas. ¿Por qué? Sabemos que tradicionalmente nos ha costado más a los psiquiatras y a los neuropediatras y a los psicólogos diagnosticar el TDAH en las niñas. ¿Por qué? Pues las niñas tienen la mayoría de las veces más síntomas de déficit de atención que de hiperactividad, ¿vale? Y cuesta más identificar de forma precoz estos síntomas. Entonces nos planteamos, ¿qué pasa? ¿Las niñas evolucionarán de una forma distinta en ese TDAH que los niños? Pues mira, este estudio, que también es un estudio americano, a los 5 años, nos dice que un 71% de las niñas siguen manteniendo el diagnóstico en la adolescencia. ¿Vale? Esto es exactamente lo mismo que pasa en las muestras de niños. Que esas niñas que mantenían el diagnóstico de TDAH, cuando llegaban a la adolescencia, tenían mayor comorbilidad psiquiátrica, mayor disfunción que las niñas que no tenían el diagnóstico, ¿vale? Incluso que las niñas que tenían solo síntomas. Incluso las niñas que habían remitido, es decir, que ya no podíamos ponerles el diagnóstico de TDAH porque no cumplían todos los síntomas, ¿vale?, pero lo habían cumplido de pequeñitas, tenían un peor funcionamiento social y emocional que las niñas control, las niñas que nunca habían tenido TDAH. Estas son las gráficas, ¿no?, de estas niñas que muestran que en la adolescencia y el inicio de la edad adulta había más riesgos de trastorno del ánimo, de ansiedad, trastorno antisocial, incluso trastornos de la conducta alimentaria y trastornos por consumo de drogas. En las niñas también se vio lo mismo que las muestras generales y las muestras de niños, que es que la mayor alteración conductual al inicio de la infancia y la mayor gravedad psicopatológica de los síntomas de TDAH predecía que eso continuara aún siendo disfuncional en la adolescencia. Con lo cual, aquí he puesto los resultados de 3 estudios distintos, pero en general podemos concluir que no existe una evidencia que el sexo modere el efecto de la edad. Es decir, tanto los niños como las niñas van a hacer una evolución a lo largo de su vida
en parte marcada por la evolución que genéticamente tenemos condicionada y, sobre todo, por la respuesta a los tratamientos farmacológicos y psicosociales del TDAH. Vale. Ese es el estudio de 5 años. Este es el estudio a los 11 años de la muestra de las niñas, ¿vale? Que va diciendo lo mismo, ¿no? Que tienen mayor riesgo de conducta antisocial, del estado de ánimo, de consumo de drogas, y que ese riesgo también prevalece de forma significativa después de controlar la psicopatología de base. ¿Es importante medicar el TDAH? Vosotros cuando ponemos un tratamiento farmacológico, los padres siempre preguntáis, por supuesto, porque es lo que tenéis que hacer, ¿hasta cuándo vamos a medicar al niño? Y si el hecho de medicar el TDAH no aumentará el riesgo de que mi hijo consuma drogas o consuma sustancias. Vale. ¿Qué nos dice el estudio de Biederman a los 11 años? ¿No? Sigue una muestra de niños con TDAH con tratamiento y niños con TDAH sin tratamiento. Después de 11 años los vuelven a evaluar. A la edad del diagnóstico tenían de 6 a 18 años, un 73% seguían tratamiento, de los que seguían tratamiento eran con metilfenidato, y luego a una edad media de 22 años los vuelven a evaluar para ver qué es lo que ha pasado con estos niños y, sobre todo, comparar la muestra que tenía tratamiento farmacológico basado en la evidencia y la muestra que no había seguido un tratamiento farmacológico. ¿Qué vemos? Que los pacientes que han seguido tratamiento farmacológico tenían menos posibilidades de haber desarrollado un trastorno depresivo, un trastorno de ansiedad, un trastorno de conducta y mayor y menor probabilidad de haber repetido curso que los pacientes que no tenían un tratamiento farmacológico, ¿vale? A mí este estudio me parece de una elevada relevancia, ¿vale? Porque no solo estamos mejorando con el tratamiento el funcionamiento propio del TDAH, de la hiperactividad, de la impulsividad, del déficit de atención, sino que además estamos protegiendo a nuestro hijo de que no tenga asociado un trastorno depresivo, un trastorno de ansiedad, que no tenga que repetir curso. Es decir, hay muchos otros factores que estamos protegiendo cuando ponemos un tratamiento farmacológico. Y, por supuesto, siempre que ponemos un tratamiento farmacológico en psiquiatría infantil y en cualquier tipo de especialidad médica en general, tenemos que hacer un balance, ¿no?, entre los riesgos y los beneficios. ¿Vale? Entonces, los beneficios que teníamos muy claros y que los teníamos muy claros a corto plazo se ven avalados por estudios como este, ¿no?, que nos dicen que estos beneficios, además, son más allá y evitan la aparición de otro tipo de patología asociada. ¿Vale? Esto, sobre todo, lo ven mucho los psiquiatras de adultos, nuestros compañeros de adultos, que ven la clara diferencia que tienen del TDAH que diagnostican a los 20 años, cuando ya tienen muchas más consecuencias, que aquellos niños que vienen desde nuestro servicio, diagnosticados desde los 6 años y que siguen el tratamiento con ellos, ¿vale? Es decir, aquí hay una diferencia bastante clara. Vale. Con lo cual, como conclusiones, diríamos que la presentación clínica de los síntomas de TDAH varía a lo largo de la edad, que la evolución del TDAH de la infancia a la adolescencia, la gravedad del trastorno, la evolución de la infancia a la adolescencia, la gravedad del trastorno, las dificultades sociales son los principales predictores de evolución. Que en la edad adulta, los factores relacionados con la persistencia son la comorbilidad en el momento del diagnóstico, la mayor disfunción, la historia familiar positiva y el tratamiento farmacológico. Que en este momento no existe evidencia que el género modele el efecto del TDAH a lo largo de la vida y que un adecuado tratamiento farmacológico es un factor protector en el desarrollo de la psicopatología comórbida en el TDAH. Y muchas gracias. Yo sí, he organizado las preguntas que vosotros habéis hecho. Creo que me parece que mérito al tiempo, ya estamos bien. Están organizadas en cuanto a diagnóstico y en cuanto a tratamiento y un poco el apartado de tratamiento y manejo del TDAH. Monse, las preguntas que
que han inquietado al auditorio con respecto al diagnóstico es, por ejemplo, cuál es la edad adecuada. Les quiero aclarar algo. Muchas de estas preguntas, como fueron formuladas en la mitad de la exposición, yo entiendo que fueron respondidas en la segunda parte de la exposición de la doctora. Y por otra parte, muchas de las preguntas están respondidas en nuestra guía clínica, que también está dirigida a vosotros. Está colgada de la web institucional del Partaulí y está a disposición de todos los que la pidan, y porque son algunas preguntas, son, por ejemplo, ¿cuál es la edad de diagnóstico del TDAH? Si un coeficiente intelectual alto ayuda a superarlo o a la vez, o en lugar de eso lo enmascara. Y los diagnósticos diferenciales, por ejemplo, si una sordera sensorial puede ser, digamos, confundida con un TDAH. Vale. Bueno, empezamos con esta. Claro, sabéis que los sistemas diagnósticos actuales piden que tengan 6 años los niños para diagnosticar el TDAH, ¿vale? Con lo cual, objetivamente, hasta los 6 años no podemos hacer el diagnóstico. Porque sabemos que evolutivamente los niños de los 3 a los 6 años se produce una madurez en el cerebro, ¿vale?, en que se puede llegar a compensar muchos síntomas de déficit de atención y de hiperactividad que a los 3 años o a los 4 nos llamaban muchísimo la atención. Sin embargo, a pesar de que no lo podamos diagnosticar objetivamente, tenemos, sobre todo en el hospital, en el servicio de atención precoz, que ve niños hasta los 5 años, niños con síntomas de hiperactividad y de impulsividad muy importantes, que estos síntomas les están distorsionando, dificultando muchísimo ya los años de parvulario o incluso los años de guardería, ¿vale? Con lo cual merece la pena valorar eso, y si eso está claramente por encima de la media y produce las disfunciones que evidentemente tiene que producir para empezar a hacer un tratamiento, pues tratamos. ¿Cómo tratamos a los preescolares? Pues de inicio con tratamiento psicoterapéutico conductual. Eso es lo que dicen las guías clínicas. Lo primero que tenemos que hacer en la edad preescolar es enseñar a los padres, que tienen un papel muy importante ahí, aspectos de manejo de la conducta, de planificación, de organización para su hijo pequeño, ¿no? Y hacer esto también en contacto con el colegio. Esta es la primera línea de tratamiento en la edad preescolar. Sin embargo, a veces, cuando esto es insuficiente, el niño tiene muchas consecuencias de esos síntomas, tratamos farmacológicamente por debajo de los 6 años. Simplemente pedimos el consentimiento a los padres. De hecho, el Departamento de Salud nos pide información de todos los niños que tratamos por debajo de los 6 años. Es decir, que también hay un control por parte de la Administración Sanitaria, ¿vale? Pero lo justificamos y lo ponemos. ¿El CI alto ayuda? Sí. Por supuesto. De hecho, lo hemos explicado en la evolución. El tener un nivel intelectual alto es un factor de protector a lo largo del desarrollo. Y diagnóstico diferencial, la sordera sensorial, sí, sobre todo en el déficit de atención. Es muy importante tener en cuenta esto, ¿vale? Sin embargo, una cosa no excluye la otra, y eso también es importante. Es decir, antes de decir todos estos déficits son debidos a la sordera, tenemos que hacer el diagnóstico, porque tenemos niños con sordera sensorial que han mejorado mucho con tratamiento farmacológico, ¿vale? Es decir, por supuesto, este diagnóstico diferencial lo tienen que hacer pues los psiquiatras y los neuropediatras. Quizás en el caso de sordera sensorial casi preferiría yo que lo hicieran los neuropediatras, por lo menos en mi hospital. Bien, en cuanto a las preguntas referidas al tratamiento en sí, bueno, hay una pregunta que creo que ha quedado respondida sobre si la medicación, el tratamiento farmacológico es efectivo en el TDAH. Nosotros pensamos que sí. Tratamiento del TDAH y comorbilidad. ¿Cómo evitar que algunos fármacos que tratan algunas cosas no potencien la comorbilidad, por ejemplo, con ansiedad o con problemas del sueño, que es otro de las preguntas? ¿Qué necesidad hay de instaurar tratamiento farmacológico y qué relación entre el tratamiento farmacológico y la psicoterapia? ¿Qué tipo de psicoterapia es la más recomendable en el TDAH? Y estas tres continúo. Vale, y ya empezamos con estas, sí. Sí, porque las otras son de tratamiento más en el aspecto Bueno, para responder esto puedo empezar otra vez, ¿no?, a dar la charla, pero bueno. ¿Cómo tratamos el TDAH de una forma resumida, ¿no?, y qué niveles de evidencia? Ya lo he dicho durante la ponencia,
que tenemos dos niveles de evidencia A. Evidencia A significa el mayor nivel de evidencia científica, ¿vale? Y eso es el tratamiento farmacológico y la terapia conductual para padres, ¿vale? Estos dos, sí o sí, tendrían que tener derecho todos los niños con TDAH, ¿vale? No todos los niños con TDAH llevan tratamiento farmacológico, aproximadamente en nuestro hospital es un 90% de los niños, ¿vale? Al inicio, a veces, hay niños que no llevan tratamiento farmacológico, se aplican pautas conductuales y depende de la evolución se pone el tratamiento. Pero vamos, un 90% llevan tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico, sabéis que es cierto, y eso le decís que algunos fármacos tienen efectos secundarios, todos tienen efectos secundarios, algunos más que otros. Los conocemos mucho, la suerte que tenemos es que no tenemos, o sea, tenemos los psiquiatras, por lo menos aquí en nuestro entorno y neuropediatras, mucho manejo de estos fármacos y sabemos los efectos secundarios que tienen. Tenemos nuevos fármacos que salen, es decir, en este momento tenemos dos, sabéis, el metilfenidato y la atomoxetina, ¿vale? Con lo cual, el hecho de que el utilizar uno de estos fármacos incremente la ansiedad, por ejemplo, o produzca una alteración del ánimo, puede ser un criterio para cambiar al otro fármaco, ¿no? Es decir, utilizar uno de estos dos fármacos también en función de aquellos síntomas asociados al TDAH, ¿vale? También es verdad, y también me gustaría también comunicaros a vosotros que habrá cambios. En los próximos 2 años van a salir 2 fármacos nuevos para el tratamiento del TDAH en España, ¿vale? Uno es la guanfacina y el otro es la lisdesanfetamina, ¿vale? Es decir, la lisdesanfetamina es una anfetamina modificada que va a salir, que bueno, probablemente pensamos, según los estudios clínicos que tenemos, de precomercialización, que va a ser muy potente en el tratamiento del TDAH y que tendrá un control médico pues concreto y la verdad con mucha seguridad y tolerancia. Y luego la guanfacina, que es un fármaco que ya está aprobado en Estados Unidos, ¿vale? Y que tiene un perfil de acción distinto, o sea, tiene un mecanismo de acción distinto tanto a la atomoxetina como al metilfenidato y que nos puede ser útil también en casos de niños que no nos acaban de responder, ¿vale? Es decir, tenemos 2 principios activos, tendremos 4 en poco tiempo y tendremos en cuenta estos síntomas añadidos al TDAH a la hora de utilizar un fármaco o el otro. La psicoterapia, como he dicho, la psicoterapia que ha demostrado evidencia es la psicoterapia cognitivo-conductual. El máximo nivel de evidencia es cuando este se aplica a los padres y a los profesores, pero también a los pacientes, sobre todo en la adolescencia y en la edad adulta. No digo que no haya que aplicarlo en la infancia, digo que el nivel de evidencia científica que ha demostrado la aplicación de esto en la adolescencia y en la edad adulta, en este momento aún no se ha demostrado en la infancia, ¿vale? Pero en todo caso se están haciendo estudios y en principio este tipo de psicoterapia es la que está indicada. En este momento no tenemos evidencia de que la psicoterapia dinámica o otro tipo de intervención sea eficaz en el tratamiento del TDAH, con lo cual eso no es recomendable, como tampoco es recomendable utilizar otros fármacos o otras estrategias como puede ser la homeopatía, las flores de Bach, que en este momento no tenemos evidencia, ¿vale? Bueno, ya está. Bien, y estas tienen que ver con el tratamiento pero en términos de manejo. ¿Cómo un padre o una madre que son TDAH ellos mismos pueden ayudar a un hijo con TDAH? Y luego desde el ámbito educativo, ¿cómo los profesionales de educación pueden instruirse más y ser asesorados por nosotros o por quien sea en el manejo del TDAH y a su vez los profesionales de educación pueden asesorar a los padres de niños con TDAH o cómo deben dirigirse a ellos? Vale. Hombre, los padres con TDAH de entrada tienen la ventaja que pueden comprender bien a su hijo, ¿vale? Y esto yo creo que es una ventaja. Nosotros tenemos grupos de padres en el hospital y hacemos un screening a esos padres para ver si ellos cumplen criterios o no de TDAH. Y un 25% de los padres de nuestro grupo, de nuestros grupos de padres, el año pasado tuvimos 200 padres en nuestros grupos de padres, un 25% de ellos tienen criterios de TDAH. La verdad es que lo que nos dicen las psicólogas que llevan grupos es este screening lo tendríamos que hacer antes del grupo porque así los diagnosticamos, los tratamos y aprovechan más el grupo, ¿vale? Eso probablemente sea así, ¿no? Y a lo mejor nos tenemos que plantear hacerlo así en los próximos años, ¿vale? Es decir, el entender el TDAH, los padres con TDAH
pueden aprender perfectamente a aplicar esas estrategias conductuales y de manejo de la autoestima como los otros padres, ¿vale? Y además entendiéndolo en ellos. Nosotros incorporamos en nuestros grupos de padres una sesión de autocontrol para padres, ¿vale? Que también la verdad es que está muy bien valorada porque, bueno, es una forma también de autoaplicarse estrategias que luego van a aplicar a sus hijos, ¿vale? Yo creo que esto es una ventaja, ¿vale? Os diría en general a los padres que es muy importante que los niños tengan claros que formamos parte de un equipo, que el psiquiatra, el neuropediatra, el psicólogo y vosotros somos todos un equipo que le estamos ayudando, ¿no? Y que no vea discrepancias en eso. Y cualquier duda que vosotros tengáis en cuanto al tratamiento, en cuanto a las estrategias, nos las consultéis directamente, pero de entrada, ¿no?, el niño tenga claro que es un equipo y que está coordinado y que van a ayudarle, ¿vale? Y en el colegio, pues la verdad es que es muy importante la labor del colegio, es muy importante la labor de los EAPs, ¿vale? Y en eso pues también estamos trabajando para intentar, bueno, trabajar de una forma más coordinada. De hecho, en la sesión esta que os comentaba del 23 de mayo en el hospital en el Taulí, en el taller que vamos a hacer, es un taller de TDAH dirigido a padres y a profesionales de la educación, y lo que vamos a hacer es revisar las estrategias que nosotros damos a los padres en los grupos de padres y en el colegio, y cada una de las estrategias, por ejemplo, tiempo fuera, planificación, organización, cómo se aplica en el cole y cómo se aplica en casa, ¿vale? Para que veáis la coherencia que tiene que haber a la hora de aplicar estas pautas. Eso va a ser el taller, de que vamos a realizar en el Taulí. Bien. Y estas preguntas tienen que ver con la comorbilidad, básicamente con la comorbilidad con trastornos de conducta, el trastorno negativista desafiante, el oposicionismo y, bueno, qué relación observas tú en la clínica entre el TDAH y estos problemas, y si tenemos estadísticas en la evolución hacia conductas delictivas. Entonces hay una pregunta de en qué momento nosotros pensamos que es necesario ingresar a un niño en un centro para prevenir este tipo de conductas cuando son muy graves. Vale. Bueno, la comorbilidad en el TDAH es más que una excepción, es casi la norma, ¿no? Es decir, es difícil que no haya nada de comorbilidad, con lo cual hay. En estos casos en que hay comorbilidad con un trastorno de conducta, con trastorno de ansiedad, con depresión, os diría que allí, de entrada, el papel principal lo tiene el psicólogo, ¿vale? Las estrategias que han demostrado evidencia en la ansiedad, en la depresión y el trastorno de conducta son las intervenciones cognitivo-conductuales, ¿vale? Normalmente cuando hay una depresión en un niño con TDAH o sin TDAH, de entrada el primer tratamiento es un tratamiento psicológico. Si eso no funciona, entonces ya vamos los médicos y le ponemos el antidepresivo, pero de entrada es eso. Con lo cual, el niño que tiene TDAH y depresión, TDAH y ansiedad, TDAH y un problema de conducta, tendrá que tener clarísimo, por un lado, bien diagnosticado y tratado el TDAH, porque esto nos evita complicaciones en el futuro. Y luego, hacer un tratamiento psicológico para la depresión, para la ansiedad y para el trastorno de conducta, ¿vale? Es decir, sería un tratamiento integral. A veces ingresamos niños con TDAH, sí. Ingresamos por ejemplo, en nuestro hospital, a veces ingresamos niños con TDAH en la planta de hospitalización o en el hospital de día. Normalmente cuando tenemos dudas en cuanto al diagnóstico, más en la adolescencia, o cuando tenemos que hacer un manejo farmacológico que nos parece difícil y que es mejor hacerlo hospitalizado por hacerlo mucho más rápido y observar los cambios en los niños. Intentamos ingresar lo menos posible a nivel hospitalario, ¿vale? A nivel de conducta delictiva y eso, yo creo que ayer Tony Ramos seguro que dio muchísimos más datos de esto. Yo no os puedo decir exactamente cuántos niños con TDAH llegan a la edad adulta con problemas delictivos. Lo que sí que vemos, y esto sí que lo presentaron psiquiatras de la Modelo y que están trabajando con personas con muchos problemas legales, es que hay muchísima diferencia de un TDAH que se ha diagnosticado y tratado en la infancia que el que acaba diagnosticándose en la cárcel, ¿no? Entonces ya tiene toda la comorbilidad y todos los problemas sociales y legales añadidos. Nuestros niños que diagnosticamos a los 6-7 años, pues bueno, la verdad es que los iremos siguiendo, pero probablemente, y espero, el TDAH no sea un factor definitorio en esto de la conducta delictiva. Bueno, estas preguntas de evolución realmente quedaron contestadas en esta última parte. Y hay una pregunta sobre referencias bibliográficas. Yo creo que la referencia, les vuelvo a insistir, que muchas de las inquietudes vuestras
Yo creo que una primera referencia y uno de los sentidos de la guía clínica es esto, que sea educativa y está a disposición vuestra, y a su vez la guía contiene muchas referencias bibliográficas y si van por el barrio de Internet, vayan con mucho cuidado, simplemente eso. Sí, la guía clínica tiene estas referencias, es verdad, está bien. Y también os animo a preguntar siempre a los profesionales, ¿vale? Preguntadnos a los psiquiatras, a los psicólogos, a los neuropediatras, ¿por qué utilizas este medicamento? ¿Qué tengo que esperar de esto? ¿Vale? Es muy importante eso, ¿vale? Porque es muy importante vuestra ayuda. Cuando ponemos un tratamiento, cuando orientamos una intervención psicológica, claro, pensar que no tenemos pruebas objetivas, ¿no? Para ver objetivas me refiero físicas, ¿eh? Tenemos cuestionarios, tenemos formas de evaluar, pero que la opinión de los padres es muy, muy importante, ¿eh? Porque estáis vosotros, los niños están la mayor parte del tiempo con vosotros, ¿eh? A lo largo del año el niño está, el 70% del tiempo que está despierto no está en el cole, está en casa, ¿vale? Con lo cual, si sumamos días de vacaciones, días no lectivos y tal, ¿eh? Con lo cual es muy, muy importante vuestra labor en ese sentido, ¿vale? Y tenemos la obligación nosotros de explicaros el por qué, en base a qué. Nosotros diagnosticamos y ponemos un tratamiento farmacológico concreto, ¿vale? Bueno. Se han acabado las preguntas, pero yo ahora me tengo que ir por un motivo personal, pero luego volveré otra vez al mediodía y por la tarde estaré por aquí. Es decir, que si hay alguien que me quiere hacer alguna pregunta concreta y tal y no se ha podido responder en esta primera parte, pues nada, estoy a vuestra disposición, ¿vale? Gracias. Vale.